Muchísimas felicidades, equipo Cufie. Esos 25 años hay que celebrarlos como se merece. La verdad es que recuerdo con muchísimo cariño todo el tiempo que pasamos juntos y la verdad es que tengo que agradeceros todo lo que aprendí con vosotros. Espero de corazón que sigáis así de bien y nada, que os mando un beso enorme. Que foi para min a etapa do CUFIE? Pois a etapa do CUFIE, o meu traballo, a miña beca no CUFIE, foi unha etapa de formación moi importante na miña vida, a verdad, tanto persoal como profesional. Foi unha etapa na que tuve un despegue, unha oportunidade de formativa moi amplia, de moitos profesionales, de diferentes profesionales, de poder participar directamente nun servizo de atención á diversidade, que era algo que eu en aquel momento que estudiaba psicopedagogía para min era moi importante. Aparte de que foi unha etapa de diversión, de risas, de moito traballo, pero moito traballo con moita ilusión e moi ben enfocado. E sí que recordo que foi unha etapa na que eu me sentí moi valorada, que eso para min era moi importante e que despois na miña vida profesional foi moi importante porque eu vin como traballaba un equipo multidisciplinar, vin como en aquel momento, que además topamos unha época de cambio na que entraba Sonia e incluso adaptamos o despacho e demais, fixemos un traballo de adaptación da pecera, e foi un proceso de cambio e foi un tempo no que se tiña en conta, sentime moi valorada e que me tiñan moi en conta a miña aportación. Así que para min, incluso a día de hoxe, que é superimportante o traballo multidisciplinar co meu equipo, foi un aprendizaxe e foi un luxo poder estar ali. Conocí el CUFIE cuando estudiaba el tercer año de comunicación audiovisual. Recuerdo que cuando me presenté a una oferta de una beca de colaboración para estudiantes, no sabía muy bien qué esperar, pero cuando vi que me habían seleccionado estaba muy contento, pero también estaba un poco nervioso porque era la primera vez que iba a poner pues, en práctica lo que había aprendido en la carrera, lo que estaba aprendiendo. Pero creo que tuve mucha suerte porque todo el equipo me ayudó un montón y aprendimos todos mucho con todos los proyectos que se pusieron en marcha durante ese tiempo. Y además estar en el CUFIE me ayudó de maneras que no podía esperar, porque creo que lo que hice allí puso en marcha mi trayectoria profesional y aún a día de hoy siento que puedo contar con ellos. Así que yo animo a todo el mundo a que se presente, que colabore con el centro y les felicito en este día tan especial, en este aniversario, para todos los proyectos que se han realizado y enhorabuena por todo el esfuerzo y que enhorabuena por todo lo que esté por venir. Así que muchas gracias y felicidades. Moitos parabéns por eses 25 anos. A verdade, eu recordo a miña etapa no CUFIE con moito cariño, todas as persoas cos que me encontrei, con Sonia, con David e sobre todo con Ana, que foi a miña titora de prácticas. Creo que transmitides unha maneira de traballar e uns valores, un compañeirismo que me levarei comigo sempre, tanto no profesional como no personal. Estou moi agradecida da etapa que eu pasei ali, creo que foron 3 meses ou algo así. Sentime moi acollida, aprendín un montón, desexo vos moitos anos máis e darvos as grazas por todo o que fixesteis por min e por todo o tempo que estiven ali, que a verdade é que estive moi ben. El CUFIE fue mi primera experiencia laboral y la verdad estoy súper agradecida por ello. Tuve la ocasión de trabajar con gente que siente pasión por su trabajo, que está comprometida con lo que hace. Gente que hace que la oficina, que el ambiente de trabajo sea participativo, sea tranquilo, te sientes acogido por este ambiente en el que todo el mundo puede participar, aportar su granito de arena. Y yo tuve en especial participación porque pude realizar los MOOCs, los cursos que hacen a distancia, algo que la verdad no conocía, se alejaba totalmente de mi campo, pero que me apasionó, me gustó mucho y repetiría esta experiencia 1000 veces más, se la aconsejo a todo el mundo. Así que feliz cumpleaños, CUFIE. Fui becario en prácticas en el Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa durante el verano de 2021. Estar en este centro para mí
supuso, en primer lugar, entrar en contacto y tener una primera toma de contacto con el mundo laboral. También el hecho de estar en este centro me dio la oportunidad de adquirir una serie de aprendizajes y habilidades que me sirvieron y están sirviendo de cara a desempeñar la actividad laboral que realizo actualmente. Espero que celebréis estos 25 años por todo lo alto y os mando un saludo muy grande a todos vosotros.